Bueno, siguiendo con más tendencias periódicas, otra propiedad fundamental para la química es cómo evolucionan el tamaño de los átomos o de los iones, es decir, átomos que han ganado o perdido electrones al movernos en la tabla periódica, lo que se conoce como radios atómicos o radios iónicos, ¿sí? Una aclaración importante, más allá de que seguramente más adelante nosotros vamos a utilizar información de valores de radios atómicos, radios iónicos que ustedes van a encontrar en tablas ya publicadas. Es importante resaltar que estas magnitudes son magnitudes que se obtienen de forma experimental. Está claro que no se puede medir experimentalmente el radio atómico y radio iónico en un átomo aislado, y por lo tanto los valores reportados y explayados en tablas corresponden a radios atómicos y iónicos medidos en sustancias, ¿sí? Por ejemplo, lo que se conoce como el radio metálico es la distancia entre átomos de un mismo elemento, por ejemplo, plata metálica, que está compuesto por todos átomos idénticos de plata. Bueno, la distancia de contacto, además, la distancia de mayor cercanía que se observa entre los átomos de plata en su estructura sólida, corresponde a 2 veces lo que llamaremos 2 veces el radio metálico, y de ahí uno extrae un valor de radio atómico. Distinto es el valor de radio atómico que uno extrae en una sustancia covalente, donde ahora hay moléculas discretas, por ejemplo, una molécula de cloro 2, y esta sería la distancia directamente del enlace cloro-cloro en esa molécula, y de ahí uno puede sacar lo que se llama un radio covalente, y por analogía un radio iónico se obtiene de estructuras iónicas, por ejemplo, cloruro de sodio. Entonces, en este caso, vamos a tener la distancia entre dos iones diferentes. Entonces, en el caso particular de los radios iónicos, para obtener de los iones individuales, se establece el radio iónico por convención de alguna, o se estima por convención el radio iónico de alguna especie, típicamente del ion óxido, y una vez conocido el radio iónico del ion óxido, a partir de sus derivados se puede ir obteniendo el radio iónico de las distintas especies. Bueno, dicho esto, pasamos a discutir cómo es la tendencia periódica en radios atómicos y iónicos, que las dos tienen el mismo comportamiento. Por el mismo elemento, el radio atómico se mueve de una manera, los radios iónicos de manera similar. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Bueno, se observa que al descender en un grupo la tabla periódica, los radios atómicos o radio iónico, para igualdad de iones, por ejemplo, todos los cationes, litio más, sodio más, potasio más, versus los átomos neutros, sería esa la comparación de radios atómicos y radios iónicos. Al descender en el grupo, el radio atómico, el radio iónico se incrementa. Y al movernos a la derecha de la tabla periódica, al avanzar en un periodo, el radio atómico o radio iónico, como ustedes pueden observar, disminuye. Acá están expresados los radios, estos numeritos son los radios atómicos en picómetros, en unidades de picómetros. Entonces, ¿cómo explicamos este comportamiento general de la tabla periódica? Bueno, lo que ocurre es que la variación del radio atómico al radio iónico es consistente con la variación de la carga nuclear efectiva. Entonces, si la carga nuclear efectiva aumenta, como vimos anteriormente hacia la derecha en la tabla periódica, entonces de alguna manera los electrones más externos sienten una carga nuclear efectiva mayor, y por lo tanto el átomo se contrae y disminuye su radio atómico. Al bajar en un periodo vimos que esencialmente la carga nuclear efectiva permanece constante, y lo que ocurre acá es que los electrones más externos se van alojando en niveles cuánticos mayores, el número cuántico principal más grande, por lo tanto más externos al núcleo, y por lo tanto el radio atómico aumenta, se incrementa, se expande. ¿Cuál es la comparación entre el radio atómico y el radio iónico? Que es importante saber. Siempre que uno forma un catión, o sea, al pasar de un átomo neutro a su catión correspondiente, o sea que hay una pérdida de un electrón, el radio disminuye. Eso tiene que ver con que al perderse un electrón aparece una carga positiva neta, y además estoy disminuyendo alguna repulsión interelectrónica. Por lo tanto, eso favorece la interacción de los electrones más externos con el núcleo, y el átomo se contrae. A mayor carga del catión, mayor es la disminución en el radio iónico.
Por otra parte, al generar aniones, es decir, al agregar electrones del átomo neutro al ion y generar el anión, ustedes observarán que el radio iónico se incrementa. O sea, cuando yo genero el anión de un átomo correspondiente, su radio iónico se incrementa. Esto tiene que ver con que el agrego un electrón incrementa las repulsiones interelectrónicas y por lo tanto genera una expansión en la nube electrónica del ion correspondiente.